Bien, en esta tercera y última parte vamos a hablar de las dermatomicosis, que son causadas por hongos levaduriformes, a diferencia de lo que habíamos estado viendo anteriormente, que eran causadas por hongos dermatofitos, que eran hongos miceliales. En este caso son levaduras, ¿sí? Hongos levaduriformes. En primer lugar vamos a hablar de la malacesiosis, es decir, las infecciones causadas por levaduras del género Malassezia. Dentro de este grupo se incluyen aproximadamente unas 20 especies que son específicas de especies justamente, y nosotros lo que vamos a hablar en esta presentación es nada más que de Malassezia pachydermatis, que es una de las más frecuentes principalmente en los caninos. Malassezia pachydermatis tiene como característica la de ser una levadura no lipofílica, y esto la diferencia del resto de las levaduras pertenecientes al género Malassezia. El hecho de que no sea lipofílica significa que no necesita un aporte de lípidos para su desarrollo en los medios de cultivo. Las lesiones que provoca Malassezia pachydermatis tienen que ver con lesiones en el conducto auditivo externo y que se traducen con la aparición de una otomicosis. De manera que esta es una de las patologías más frecuentes y que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las otitis causadas por bacterias, por ejemplo. La otra lesión que produce son las dermatitis extensas, son unas dermatitis seborreicas que pueden tener como enfermedad de base, por ejemplo, en los pacientes que padecen de Cushing o en algunas enfermedades de origen endocrino, y hacen que esta levadura que está presente habitualmente en la piel porque forma parte de la biota comience a aumentar en cuanto a la cantidad y genere este tipo de dermatitis seborreicas, tanto en lo que es toda la parte ventral del cuerpo, como también en la aparición de las otitis. Aquí vemos cómo debemos tomar la muestra de un exudado ótico. Para eso el primer paso es la observación con un otoscopio para poder observar las condiciones en las que se encuentra ese conducto auditivo externo, y luego con un hisopo nosotros tomamos la muestra raspando siempre de las paredes, ¿sí? Del conducto auditivo, y tratando de llegar hacia la parte más profunda. La característica en este exudado óptico es que presenta un color marrón, marrón chocolate, y que tiene un olor agridulce que es bastante característico. Es bastante untuoso, es como aceitoso, y esto la diferencia de algunas otras patologías causadas por bacterias en donde la secreción, ese exudado, es completamente distinto. De manera que si nosotros vemos este tipo de color cuando retiramos con los hisopos, un color marrón chocolate, untuoso, aceitoso, podemos presuntivamente pensar que es una otitis causada por Malassezia. El paso siguiente, luego de tomar la muestra con los hisopos a partir de las secreciones óticas, es llevarla al microscopio y poder visualizar las estructuras que se encuentran en ese exudado. Se puede realizar en forma directa en fresco sin ninguna coloración, o también se puede colorear ese material óptico para poder encontrar entonces y visualizar mejor la presencia de las distintas estructuras de acuerdo a la coloración. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las levaduras son todas gram positiva, y aquí vamos a observar entonces que Malassezia se presenta como una levadura gram positiva, pero tiene una característica particular, y es que es una levadura que presenta un solo brote. Aquí no vamos a ver múltiples brotes como se pueden observar, por ejemplo, con las cándidas. Malassezia es la única levadura que presenta brotación, una sola brotación, y es unipolar. Otra característica de estas levaduras es que el brote no sale después de un estrangulamiento del cuello, sino que tiene una base ancha, a diferencia de lo que ocurre con las levaduras del género Cándida, que tienen como brotecitos que van saliendo, pero luego de una estrangulación a nivel del cuello. Esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de realizar la observación microscópica de las coloraciones. Con respecto al cultivo, Malassezia pachydermatis puede ser cultivada en agar saburó más el agregado de antibióticos. Se la incuba a 37 grados durante 4 a 7 días, y las colonias son cremosas, ligeramente secas, opacas, y la característica de la levadura cuando la observamos al microscopio es la de ser una levadura que tiene una brotación y sale de un cuello pero con una base ancha. Acá no hay un estrangulamiento, sino que ustedes pueden observar tanto la microfotografía como el esquema que les estamos mostrando en la parte superior derecha, que permite entonces
graficar el tipo de brotación que tiene esta célula, ¿sí? Esta célula que es justamente de brotación monopolar, pero con una base ancha. Bien, vamos a ver entonces, para finalizar, sobre las candidiasis o candidosis, es decir, las infecciones causadas en la piel por las distintas especies del género Cándida, que recordemos que son levaduras, al igual que Malassezia, son también estructuras levaduriformes. Con respecto a la ecología y a la distribución de las levaduras del género Cándida, podemos decir que están ampliamente distribuidas en la naturaleza y son de distribución cosmopolita, de manera que las vamos a encontrar en los 5 continentes y las podemos aislar tanto del agua como del suelo, de vegetales, de la leche, de manera que su distribución realmente es muy amplia. Algunas especies pueden ser saprófitas, de manera que las encontramos asociadas a la biota normal sobre mucosas, sobre submucosas y sobre piel no solamente de las personas, sino también de los animales. Aquí vemos la ubicación taxonómica de las levaduras del género Cándida, simplemente para que ustedes tengan una idea de cuál es la clasificación. Decimos que es la claseforma Incertae sedis, es decir, son esos microorganismos a los que todavía la taxonomía molecular no les ha sido definida, de manera que no tienen una ubicación cierta con respecto a la taxonomía definitiva. Lo que sí se sabe es que son blastomicetes del orden Cryptococales y la familia Cryptococcacea, y hay distintas especies. Dentro del género Cándida son aproximadamente unas 320 especies. Entre las más comunes y las más frecuentes están Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida krusei, Meyerosima guillermondi y Candida glabrata. Se registran aproximadamente unas 20 especies en realidad como agentes causantes de distintas patologías tanto para los animales como para las personas. Cuando hablamos de candidiasis también tenemos que reconocer que son agentes de micosis superficiales y profundas, y que si bien Candida albicans es la especie más frecuente, como les comenté anteriormente, hay otras 20 especies que también pueden ser capaces de provocar infecciones. Debemos tener en cuenta que hay algunas condiciones que predisponen a la aparición de estas infecciones por levaduras del género Cándida. Y en esto se destaca la inmunosupresión, es decir, cualquier factor que esté condicionando una baja en las defensas de los animales puede llegar a generar la aparición de alguna infección por cándida, porque recordemos que muchas de estas levaduras viven en forma saprofítica sobre la piel o sobre la mucosa de los animales. Otro factor que también es bastante frecuente de causar como factor causante de candidiasis es el uso indiscriminado de antibióticos o de corticoides, y esto es lo que se presenta en algunos animales que deben ser internados después de una cirugía, o pacientes que estén con cáncer y estén recibiendo tratamiento con antibióticos o con antineoplásicos, y decir que todos estos factores son causas predisponentes para sufrir una candidiasis. En algunos pacientes también las alteraciones hormonales que llevan a la aparición de diabetes, por ejemplo, o en la gravidez, en algunas hembras que están preñadas y que el estado de gravidez les supone un estado de inmunosupresión temporaria o transitoria, pueden llegar a presentarse algunos casos de candidiasis, aunque en menor proporción. Las infecciones por cándida sobre la piel o sus anexos o sobre las mucosas es de presentación frecuente tanto en personas como en los animales. Si bien nosotros aquí vamos a abordar el tema de las candidiasis cutáneas o mucocutáneas, debemos recordar que las formas extracutáneas son las más graves y que están vinculadas a procesos en vías respiratorias, en el aparato digestivo, sobre el aparato renal, o que en el caso de que sean diseminadas o sistémicas pueden hacer foco en piel. Por eso es importante que también las tengamos presentes. Es decir, que no solamente van a empezar como una lesión primaria en la piel, sino que a veces cuando están provocando una candidiasis sistémica, luego pueden hacer foco en piel, y por eso es importante que tengamos en cuenta estos tipos de presentaciones. ¿Cuáles son las muestras clínicas que nosotros debemos elegir para hacer un diagnóstico de una candidiasis? Si la lesión radica solamente en la piel o en las mucosas, hacemos raspados de piel o mucosas, eso está claro. Ahora, si es un paciente que tiene una infección sistémica y vemos también lesiones en la piel, es importante que tomemos distintas muestras dependiendo de dónde son la sintomatología.
Van a provenir de secreciones bronquiales, en el caso de que tengamos un animal con síntomas respiratorios, pero también de sangre y orina, porque a veces no podemos colectar muestras bronquiales por la dificultad que representa en los animales, pero sí podemos tomar una muestra de sangre y a partir de un hemocultivo podemos entonces recuperar a la levadura si está circulando o causando una septicemia. Lo mismo con la orina. Luego tenemos las muestras de biopsias o de necropsias en el caso que el animal haya fallecido. De las biopsias principalmente, ¿por qué? Porque podemos tomar a lo mejor de una biopsia hepática, de una biopsia pulmonar y luego de allí poder recuperar al hongo, que es el que además nos está dando lesiones en piel. Y en el caso de que no podamos contar con ninguna de este tipo de muestra, podemos tomar sangre y de allí extraer el suero para hacer diagnóstico inmunoserológico. En esta diapositiva lo que observamos son las lesiones que se producen en el buche cuando es atacado por levaduras del género Cándida. Aquí vemos la presencia de un exudado blanco, es una pseudomembrana que se adhiere a la mucosa del buche y que realmente le genera muchas dificultades al animal para poder alimentarse. De manera que la muestra nosotros la deberíamos tomar desde el buche, pero por supuesto que es bastante dificultoso ingresar desde la cavidad oral para llegar hasta el buche del animal sin provocarle más lesiones, ¿sí? Aquí vemos otras lesiones también provocadas por levaduras del género Cándida y sobre la imagen que vemos en el margen izquierdo, en este perro con muchos pliegues en la zona facial, Cándida puede llegar a provocar este tipo de lesiones, un intertrigo, en pequeños pliegues, que se caracteriza justamente en estas razas braquicefálicas, o sea, de trompa corta, porque se forman pliegues y en esos pliegues se mantiene la humedad, no se permite la aireación, y esto entonces es algo que favorece muchísimo el acúmulo de detritus celulares, de humedad, y más aún cuando estos animalitos se los baña, entonces no se los seca en la forma adecuada, las cándidas que habitan en la piel aprovechan esta oportunidad y empiezan a desarrollar y generan este tipo de lesiones. Por otro lado, en las aves, en este es un aguilucho, en donde también la candidiasis orofaringia puede llegar a presentarse por pequeñas lesiones que se producen cuando se alimenta a este pichón de águila y genera lesiones en la mucosa oral. Como cándida habita en la mucosa oral, puede llegar a provocar este tipo de lesiones que realmente es incompatible con la vida del animal porque no puede alimentarse en la forma adecuada. Aquí vemos la forma correcta en la que ustedes deben tomar la muestra cuando sospechan de una candidiasis del buche o cuando sospechan de una candidiasis orofaringia en las aves. Recuerden siempre que para tomar las muestras, independientemente de cuál es la patología que ustedes sospechen, deben usar los medios de protección personal adecuados. Es decir, en este caso utilizan siempre guantes para protegerse y evitar contraer alguna micosis porque recuerden que muchas de ellas son zoonóticas. Otra cosa que deben de recordar es que el hisopo debe ser embebido en una solución salina estéril o solución fisiológica, es decir, el hisopo no debe estar seco, debe estar humectado con una solución salina para evitar provocar más daño aún en la mucosa oral. Retoman todo lo que recorren todo lo que es la mucosa orofaringia y luego este hisopo lo pueden transportar en un medio de Stuart hasta el momento del procesamiento, que siempre se recomienda que sea dentro de las 3 horas para evitar el sobrecrecimiento de otros microorganismos que enmascaren el desarrollo de las levaduras, en este caso, que ustedes deseen recuperar. Aquí siguen el mismo procedimiento en el caso de que sospechen una candidiasis nasal en un porcino, es decir, lo mismo, el hisopo embebido en solución salina estéril y entonces raspan todo lo que es la parte interna de la fosa nasal del porcino y lo trasladan después, transportan con un medio Stuart hasta el laboratorio. Aquí vemos cómo se tomaría la muestra, una muestra vaginal, en el caso de sospecha de una candidiasis vulvovaginal. Principalmente este tipo de patologías puede observarse en algunas hembras caninas. Recuerden siempre usar guantes, no como en la foto que está allí, es la única que teníamos disponible, por eso se las pongo. Pero nuevamente introducen el hisopo y raspan por las paredes de la vagina hasta obtener una cantidad importante de material. Luego lo transportan en un medio de Stuart hasta su procesamiento en el laboratorio.
Una vez que tomamos las muestras, es importante realizar el examen microscópico. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a poder visualizar la presencia o no de las distintas estructuras fúngicas. De manera que si estamos trabajando con raspados de piel, lo que vamos a poder utilizar son los exámenes en fresco, es decir, para esto agregamos el hidróxido de potasio al 40% y lo sometemos a la llama del mechero para realizar un calentamiento de esa muestra y facilitar que el hidróxido de potasio ablande la queratina de las escamas de la piel. Es el mismo procedimiento que utilizamos cuando estábamos haciendo el diagnóstico de las dermatofitosis por hongos dermatofitos. Luego, si tenemos exudados o biopsias de tejido, aquí también podemos realizar la observación microscópica directa en fresco con el agregado de hidróxido de potasio o bien las coloraciones. Y las coloraciones que son de elección son las de Gram, el azul de metileno o de Giemsa. Cualquiera de estas tres coloraciones están presentes en todos los laboratorios de rutina, de manera que son sencillas y se pueden realizar sin ningún inconveniente. Y si tenemos material obtenido de biopsias o en el caso de que el animal fallezca de autopsias o necropsias, aquí los estudios histopatológicos sí son relevantes porque nos van a evidenciar la presencia de las levaduras en las distintas muestras histopatológicas. En esta fotografía lo que podemos observar es una muestra de un hisopado bucal en la que se pueden ver los elementos levaduriformes y las pseudohifas luego de una tinción de Gram. Ustedes recuerden que todas las levaduras son Gram positivas, de manera que se van a ver con una coloración, un color más lila, ¿no es cierto?, más liláceo. Y luego las pseudohifas, que son esas estructuras como filamentos que presentan constricciones cada tanto y nos indican entonces que estamos en presencia de pseudohifas o pseudomicelios, mientras que todas estas estructuras brotadas pequeñitas corresponden al cuerpo de la levadura. Aquí vemos una imagen bastante característica del ataque de Candida albicans en mucosa vaginal y que se presenta justamente con la formación de pseudohifas o pseudomicelio abundante, que son esas estructuras que parecen como filamentos con tabiques o con pequeñas constricciones, y luego los elementos brotantes que corresponden al cuerpo de la Candida albicans. De fondo se observan las células del epitelio vaginal y también se observan otros elementos que son bacterias, bacterias propias de la cavidad vaginal, en este caso lactobacilos. Luego, además de la observación microscópica de las muestras, nosotros lo que debemos realizar es el cultivo en medios adecuados. ¿Para qué hacemos esto? Para recuperar al hongo en el medio de cultivo, que es el gold standard, ¿sí? De manera que nosotros podemos observar en el directo, pero si después no desarrolla en el cultivo, significa que ese hongo no era viable. De manera que nosotros tenemos que recuperar el hongo en el cultivo. ¿Cuáles son los medios de cultivo de elección? El agar-saburo más glucosa, más el agregado de un antibiótico para frenar a la biota bacteriana local. El cultivo de las especies del género Cándida o de las levaduras en general se realiza entre 24 horas o 48-72 horas de incubación, aunque los protocolos y los documentos de referencia hablan de hasta esperar el cultivo hasta 10 días de incubación. Otra cosa que es importante es que tienen que incubar a 28 y a 37 grados para poder evaluar entonces el índice de patogenicidad, porque si la levadura no desarrolla 37 grados, difícilmente tenga un rol patógeno. ¿Qué vamos a estudiar de las colonias? La macromorfología, y para eso vamos a ver el aspecto. En general las colonias de levaduras tienden a ser siempre cremosas y se van a evidenciar como muy mucosas o húmedas y de contornos lisos. Aquí lo que vamos a observar es básicamente ese tipo de macroscopía. En algunas ocasiones y en muy pocas veces tienen aspecto cerebriforme, pueden ser más rugosas o más secas, pero en la menor cantidad de los casos. Los colores siempre son blanco, blanco sucio, en algunos pueden ser salmón, pero ya estaríamos hablando de otras levaduras, no son del género Cándida. En general se limitan entonces los colores a colores blanco, blanco crema, blanco sucio.
Aquí vemos unos cultivos de distintas levaduras del género Cándida a 28 y a 37 grados y como les comentaba son de desarrollo mucoso, como húmedos y son siempre circulares y bien circunscriptas. Nuevamente podemos verlas crecidas en tubos en pico de flauta y si miramos el anverso y el reverso no tienen pigmentos oscuros ni rojizos, son siempre levaduras blanca o blanco crema y que no imparten ningún otro tipo de color al medio. Existen distintos tipos de medios de cultivo que nos permiten realizar una identificación presuntiva de al menos 3 de las especies del género Cándida. En este caso, el medio cromágar es un medio cromogénico que nos permite diferenciar a 3 grupos principales y que son justamente los más frecuentes como agentes causales de infecciones. Así tenemos el complejo Candida albicans que se presenta de un color verde, acá por ahí el color está medio distorsionado porque no es fácil reproducirlo en una diapositiva. Candida tropicalis tiene un color azul petróleo y Candida krusei es la levadura que se presenta como más grande, más característica porque tiene un centro color púrpura, es rosa con un centro púrpura y otra de las características es que es bien rugosa, bien seca. Cuando nosotros utilizamos este medio, que realmente es muy aconsejable porque podemos tomar la muestra y directamente a partir de la toma de muestra sembrarla al pie del paciente, o sea, no necesitamos llevarla al laboratorio. Directamente, si estamos en el campo y tenemos un medio de cultivo que es el cromágar, podemos directamente colocar la muestra, inocular la muestra al pie del animal. Esto realmente es muy ventajoso porque nos permite visualizar por cambio de color al término de 48 horas cualquiera de las 3 especies que les estoy mencionando, Candida albicans, tropicalis o krusei, en forma presuntiva, pero realmente son medios de cultivo muy confiables. A partir del cultivo que nosotros obtengamos, podemos hacer el estudio de la micromorfología. Y aquí vamos a ver las distintas características del micelio de fructificación, de manera que lo que podemos ver es cómo se forman esos blastoconidios, si forma o no pseudomicelio, si forma o no pseudohifas o clamidosporos, es decir, todo lo que hace al tipo de reproducción asexual de la levadura que estamos estudiando. ¿Cuáles son los medios que se recomiendan para este tipo de estudios? El agar harina de maíz más Twin 80 y azul tripán, el agar papa más zanahoria más bilis, es decir, cualquiera de estos medios es el adecuado como para que ustedes realicen los microcultivos y vean entonces sobre un soporte sólido cómo es que se van produciendo la fructificación o cómo es que se van produciendo la conidiación o la blastoconidiación en este caso de las levaduras. Aquí vemos una imagen en microscopía de contraste. Por supuesto que esto tiene muchísimos aumentos, no es como uno lo observa habitualmente en un microscopio óptico, pero la idea era mostrarles a ustedes cómo es que brotan las levaduras del género Cándida, que en general son multipolares, es decir, salen de distintas partes del cuerpo de la levadura, a diferencia de lo que habíamos visto con las malacesias, que salían de un solo polo de la levadura. Aquí vemos que en este caso pueden tener 2, 3 o más brotes por cada uno de los cuerpecitos de las levaduras. Y así es como nosotros las veríamos, por ejemplo, en una observación microscópica en fresco con un microscopio común, un microscopio óptico. ¿Sí? Elementos levaduriformes, brotantes, que pueden estar solos o agrupados y hay distintas presentaciones de acuerdo a la especie que estemos estudiando. Cuando hablamos de las levaduras del género Cándida que tienen impacto en salud en veterinaria tanto como medicina humana, las especies del complejo Candida albicans son siempre las que están en mayor proporción, o sea, con mayor frecuencia se aíslan estas levaduras del complejo Candida albicans como los agentes causales de distintas patologías. Hay algunas pruebas que se pueden realizar para hacer una identificación presuntiva, porque esto es importante porque ustedes pueden en muy poco tiempo decir, bueno, presuntivamente pertenecen al complejo Candida albicans y esto les sirve al médico tratante para poder elegir cuál es el antifúngico más adecuado. Entre las pruebas más comunes o más utilizadas está la formación del efecto del tubo germinativo, que es esto que ustedes ven sobre el margen superior derecho, y se lo llama también efecto Raynaud-Brown.
¿Qué significa? Que las levaduras pertenecientes al complejo Candida albicans tienen como particularidad la de formar como una especie de tubo o manguito a partir de la célula madre cuando son incubadas en suero bovino durante no menos de 3 horas, es decir, no puede pasar la incubación más de 3 horas. Es el único grupo de levaduras que tiene la particularidad de formar este tubo germinativo en ese lapso. Por supuesto que si nosotros las dejamos durante 24 horas, muchas levaduras pueden llegar a formar este tubo germinativo y no son Candida albicans. Por eso la prueba en este sentido es estricta porque hay que realizarla dentro de las primeras 3 horas. Y luego tenemos otra cosa para evaluar que son la formación de clamidosporas o clamidoconidias y la formación de las pseudohifas. Cuando hablamos del complejo Candida albicans se forman distintas clamidoconidias o clamidosporas que son estructuras de resistencia que forma este complejo y que la forma justamente cuando está en un medio que le resulta inhóspito y de esa manera ella necesita protegerse y se preserva para tiempos mejores, como por así decirlo. Además de la observación microscópica y de los cultivos, existen pruebas fisiológicas que se realizan para poder determinar cuál es el género y cuál es la especie de la levadura que estamos estudiando. Para evaluar las distintas características fisiológicas se realizan ensayos que son de asimilación, son diagramas nutritivos y que se llaman ausanogramas cuando estamos evaluando la asimilación de los hidratos de carbono. Se prueban entre 18 y 20 hidratos de carbono. Entonces, si la levadura los asimila, esto se evidencia con el crecimiento en determinados medios sólidos y también con los derivados nitrogenados como nitrato de potasio. Por otro lado están las pruebas de fermentación que se llaman simogramas y acá lo que se evalúa es la capacidad de la levadura de fermentar cuando se la somete a un medio microaerófilo. Y los hidratos de carbono que en general se evalúan son glucosa, sacarosa, maltosa, lactosa y rafinosa. Y por último también tenemos las pruebas de ureasa porque hay algunas levaduras que tienen la capacidad de producir ureasa y liberarla al medio. Aquí vemos entonces algunas imágenes de cómo se puede observar un ausonograma de hidratos de carbono y que además tiene un indicador de pH, es decir, cambia de color de acuerdo a si la levadura asimiló o no al hidrato de carbono. Entonces lo que vamos a ver es que el hidrato de carbono lo cargan, o sea, se carga en distintos disquitos de papel en condiciones estandarizadas y se deposita sobre un medio de cultivo que está libre de hidratos de carbono. Allí se inocula la levadura y entonces si la levadura asimila al hidrato de carbono se produce un crecimiento alrededor del disco. Aquellas levaduras que no asimilen a determinados hidratos de carbono no van a desarrollar y entonces el disco se va a mostrar solo, sin ningún tipo de crecimiento. Con respecto a la producción de ureasa, es el mismo medio de Christensen que habíamos utilizado para los dermatofitos, y aquí ocurre exactamente lo mismo. La levadura que tenga capacidad de producir ureasa y liberarse al medio se va a evidenciar con un cambio de color, un color rosa fucsia, que ustedes lo pueden ver en esta foto que está acá sobre el lado derecho. En resumen y para finalizar, ¿qué podemos decir del complejo Candida albicans con respecto a la identificación, por lo menos la identificación presuntiva? Es que estuvo germinativo positivo, que filamentiza y forma clamidosporas, que tiene una termotolerancia positiva, es decir, desarrolla temperaturas mayores a 37 grados, y que es ureasa negativa. De manera que si yo puedo obtener estos datos cuando realizo los ensayos, voy a estar en presencia del complejo Candida albicans. Bien, finalizamos la presentación y por favor cualquier duda, cualquier consulta que les surja, nos pueden enviar un mail a la dirección electrónica que figura en esta diapositiva, micologiafcb@gmail.com, que con gusto les vamos a responder. Entendemos que esta es una situación muy especial en donde no podemos tener un contacto personal, por eso es importante que nos manejemos con estos medios y por eso es importante que ustedes se comuniquen con nosotros frente a cualquier duda o consulta. Estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Un saludo para todos.